Buen día a todos y a todas. Para mí es un placer, un honor volver a esta casa. Estuve el año pasado y ahora la casa, la UCA, la Facultad de Teología. Como decía, volver a esta casa ahora como anfitriona de este evento, que podemos decir que realmente es un evento histórico. Y esto comenzó, este evento, en realidad en una cena de Shabbat en la casa del rector de Ariel, cuando le estaba comentando que yo estaba por dejar mi posición después de 30 años como curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro, y tuvo la mala idea de preguntarme ¿y qué pienso hacer después de eso? Y entonces le dije que iba a seguir enseñando, iba a dar cursos, pero que tenía un sueño. ¿Sí? Y ese sueño tenía que ver con esta disciplina del judaísmo intertestamentario, y le dije que realmente es algo que no existe en el mundo de habla hispana como disciplina académica, y a diferencia de otros países como los Estados Unidos y en Europa, por ahí sería la oportunidad de desarrollar eso también en el mundo hispano. Pero una cosa es un sueño y otra cosa es realmente llevarlo a cabo. Y en realidad es el mérito de Ariel y de la gente que lo secunda, que esas palabras se transformaron en un proyecto concreto con otras instituciones que también se adhirieron al tema, ¿sí? Como vieron, ya empezamos con la foto, por lo tanto el Congreso ya terminó, de hecho. Lo importante era la foto, ya la tenemos. Y entonces cayó en suerte para mí abrir estas jornadas con el tema del periodo intertestamentario y su influencia en la historia occidental. Y aquí tengo que aclarar que me encontré con un desafío no pequeño: cómo hacer para introducir a colegas este tema, cuando obviamente saben de qué estamos hablando, mientras que hay otros que por ahí no conocen tanto sobre la disciplina, no solamente los que están presentes, sino también conectados online. Pero bueno, voy a intentar de abrir este congreso de alguna manera enmarcando conceptualmente el tema del judaísmo intertestamentario. Más o menos, según lo que me pidieron, la presentación va a ser de unos 45 minutos, ¿sí? Y entonces comenzamos. Entonces, quiero comenzar con algo que parece casi trivial, porque lo llamamos jornadas de reflexión sobre el judaísmo intertestamentario, pero quiero reflexionar, porque ese es el objetivo de estas jornadas, reflexionar sobre algo que parece, como dije, muy banal, como es el nombre de la época. Miren, cuando empezamos a ver la historia de la investigación de esta disciplina, empezamos a ver que este campo del conocimiento tiene varias maneras de ser nombrada. Y como vamos a ver, no es casualidad que suceda, porque lo que muestra también que esta disciplina está cargada también con prejuicios, con ideologías, con polémicas, y es lo que lo hace también muy interesante. Por ejemplo, para fines del siglo XIX, cuando se empieza a escribir académicamente sobre este tema, se lo conoce como Spätjudentum. Spätjudentum es una expresión que no solamente lo traducimos por judaísmo tardío, sino que tenemos que entender qué significaba Späte en el mundo del siglo XIX. Algo tardío significa algo que estaba en decadencia, algo que se termina, algo que es final, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, autores como Bossuet o como Schürer, ¿sí? Cuando usaban esta terminología, lo que pensaban era en un judaísmo que se había agotado. Y obviamente lo que se tenía en mente es que había otra religión que había venido
a reemplazar al judaísmo, que obviamente era el cristianismo. Es decir, que la terminología ya mostraba realmente cómo percibir a esta época. Una época que, a diferencia de la época de gloria, que era la época bíblica, la época de los profetas, este judaísmo realmente se terminaba, ¿sí?, en lo que ellos veían en un judaísmo legalista y obviamente falto o carente de espíritu. Otra manera de llamarlo, por ejemplo, es como el judaísmo posbíblico. Es decir, en este caso, es, a diferencia de lo que llamamos el periodo del primer templo o la religión de Israel, viene ahora ese judaísmo, pero que es post. Y justamente nosotros hoy vivimos en una época que todo es post, ¿sí? Es decir, la sensación que ya está más allá de lo que fue el cenit de la época bíblica, ¿sí? Otra vez, es algo que lo clásico lo antecedió y ahora en su lugar aparece algo que ya otra vez la sensación de final, porque la perspectiva otra vez es la perspectiva cristiana, ¿sí? Que hay algo que lo reemplaza y que surge con toda su potencia, como va a ser el cristianismo centrado en la fe de Cristo. Y como ejemplo de cómo esta perspectiva tiene un peso central, la cristiana, lo vemos, por ejemplo, en un libro clásico de Emil Schurer que llama a esta época la época de Jesús. Nosotros vamos a hablar en unos segundos para aquellos que no se ubican en el marco cronológico, pero es una época que más o menos abarca unos 700 años. Y Jesús, obviamente, es parte de esa época, pero está al final de la época. Pero desde una perspectiva cristiana, ese es el centro, ese es el objetivo. La razón por la cual uno se interesa en esa época es para centrarse y entender la aparición de Jesús en la historia. Si ustedes quieren, de alguna manera, es una versión académica de la Preparatio Evangélica de Eusebio de Cesarea, cuando él realmente también hace referencia a esa historia que antecede a la aparición de Jesús, pero obviamente como el escenario sobre el cual va a llegar la gran figura, que es Jesús. Y como dije, pensar que toda la época se concentra en la figura de Jesús, obviamente solamente puede ser desde una perspectiva cristocéntrica. Otro término, ¿sí?, que también aparece en la literatura, y fíjense, nosotros siempre los académicos queremos presentar racionalmente un tema con el fin de aclarar, y fíjense que cada vez lo vamos complicando más, y estamos hablando solo de la terminología. Llamamos esta época el período intertestamentario. Y es muy común, por ejemplo, en el mundo sajón, ¿sí?, que se habla de esa manera. Pero piensen en un momento cuán problemática es esta terminología. Porque en realidad, ¿qué supone? Supone que hay dos gigantes. Uno es obviamente el Antiguo Testamento en una perspectiva cristiana y luego el Nuevo Testamento. Y la época que nosotros tratamos está en el medio. Ya no suena bien, ¿no? Está en el medio de los dos gigantes, ¿sí? Ahora, esa misma terminología muestra que entonces es una época como que si no tuviera identidad. Los dos grandes bloques son los grandes monumentos de Occidente y entonces lo que queda en el medio, in between, queda el judaísmo intertestamentario. Desde el punto de vista de la precisión, obviamente es que es una falacia. Porque, por ejemplo, como bien ustedes saben, buena parte de lo que llamamos la literatura bíblica se crea en esta época. No se crea en la época bíblica. Hay materiales, tradiciones que tienen como origen ese primer periodo de Israel desde sus comienzos, allá por el siglo XII, antes de nuestra era, hasta el exilio. Pero esos materiales
aunque se hayan originado en esa época, fueron puestos por escrito, editados, y finalmente en el formato que lo recibimos como fruto del judaísmo que llamamos intertestamentario. Es decir, obras que forman parte de este judaísmo, por ejemplo, obras apócrifas, algunas de ellas se escribieron en sus primeras versiones antes de los libros que hoy forman parte de la Biblia hebrea. Es decir, que esta terminología es bastante imprecisa, pero otra vez responde a una perspectiva cristiana, ¿sí?, de los dos testamentos y no realmente a una terminología que puede definir claramente la época que nosotros estamos hablando. Y aquí les muestro otro ejemplo de la otra cara de la moneda, una perspectiva judía. Siempre hablamos de la misma época. El profesor George Nickelsberg, un gran investigador de la universidad, hoy emérito de la Universidad de Iowa, escribió un libro clásico sobre nuestra época, sobre la literatura judía, Between the Bible and the Mishnah. Como ven, es la misma perspectiva, pero ahora judía. En vez de hablar del monumento Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ahora es la Biblia y la otra era la Mishnah, que obviamente es la gran obra del rabinismo. Pero es una perspectiva judía, pero que sigue otra vez esa misma idea que la época nuestra cae entre dos grandes bloques, como si no tuviera características propias, como si no tuviera identidad, como solamente su existencia depende de los grandes monumentos que la anteceden o que la siguen. Por ejemplo, una terminología muy clásica en los estudios judíos es la época del Segundo Templo. Yo me formé con una de las grandes eminencias de esta disciplina, el profesor Michael Stone, ¿sí? Y escribió un libro, él fue el editor muy importante, Jewish Writings of the Second Temple Period, ¿sí? Pero es una manera clásica de llamar a la época, pero desde una perspectiva judía. Porque nosotros los judíos, cuando hablamos de la época bíblica, hablamos de la época del primer templo. Y luego cuando hablamos del segundo periodo, hablamos del segundo templo. Es decir, que de la misma manera que Schürer hablaba de la época de Jesús, en este caso es una perspectiva judía que coloca el templo como la institución central. Y esa es la manera en que los judíos ven la historia. Estamos solamente a pocos días de haber recordado la destrucción de los dos templos, ¿no?, en Tisha B'Av. Es decir, esa es la manera de ver los judíos la historia. La historia antigua se centra en estas dos grandes catástrofes nacionales, como es el primer templo y el segundo templo. Pero es la manera en que los judíos lo ven, porque la pregunta es si acaso, desde el punto de vista de la historia, para todos el templo era tan central, o por el contrario, en realidad era el gran tema de polémica. En el año 2016 publiqué mi libro en Verbos Divinos del Tabernáculo del Templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, y un tercio de mi libro estaba dedicado solamente a la polémica. Y la pregunta es si para los judíos de esa época, aquellos que polemizaban contra el sacerdocio en Jerusalén, si acaso ellos hubieran visto al templo como la institución central, que era una institución de polémica y no precisamente de aprecio. Es decir, que otra vez, como vemos, es una perspectiva, en este caso, judeocéntrica, la que define a esa época como Second Temple. Luego, por ejemplo, tenemos una terminología como la de Max Weber, das antike Judentum, ¿sí?, el judaísmo antiguo. Entonces, otra vez, en este caso, ya no tenemos esa manera de evaluar como Späte, como algo ya tardío, en decadencia, sino hablar de algo que parece simplemente cronológico. Es el judaísmo antiguo. Pero la pregunta ahora va a ser, ¿cómo vemos la relación entre esta época nuestra con la época bíblica que le precedió y con la época rabínica que le sigue? Por ejemplo, fíjense, el profesor Jaffe llama a la misma época nuestra Early Judaism.
Es decir, que si decimos early, que es un judaísmo ahora temprano, significa que esta época está conectada con la época que le sigue, que va a ser obviamente la época rabínica. Y en este caso establecer un continuum entre este judaísmo como que fuera el judaísmo que prepara la gran época, que es la época rabínica, que terminó dejando su impronta en la civilización judía por 2000 años. Pero para agregar confusión a esto, la misma época la llama el profesor Boccaccini de Ann Arbor en Michigan Middle Judaism. Ahora, si es Middle Judaism, significa que el judaísmo ahora, el comienzo del judaísmo está en la época bíblica. Y luego tenemos el judaísmo de nuestra época, que es el Middle Judaism, y después tenemos el judaísmo ya rabínico, como parte de un continuum. Obviamente, después de esta presentación es difícil pensar que alguien pueda entender de qué estamos hablando. Y solamente estoy hablando de la terminología, pero la terminología es central, porque en última instancia es cómo puedo definir la esencia de esa época, encontrar algún término que sea apropiado. Entonces, una rápida revisión de los nombres recibidos para el periodo de tiempo de la historia judía en cuestión nos lleva a la conclusión de que la nomenclatura es mucho más que simplemente un rótulo formal. Por su misma naturaleza, el nombre pretende resumir la esencia misma de ese periodo de tiempo, representando su raison d'être, la razón de ser de esa época. Por eso no es algo caprichoso lo que estamos diciendo. Estamos tratando de encontrar si puede haber una terminología que realmente resuma ese periodo. Según se ha visto, el nombre ha fluctuado desde reflejar una perspectiva cristocéntrica, con tintes a veces antisemitas, hasta evidenciar un enfoque judeocéntrico, considerando este periodo de tiempo como un eslabón orgánico y legítimo en la evolución natural de la civilización judía entre el periodo bíblico y el rabínico. En estas jornadas hemos adoptado el adjetivo intertestamentario para definir el periodo de tiempo que centrará nuestra atención debido al simple hecho de que esta nomenclatura le es familiar al público de habla hispana. Una prueba de ello es que uno de los libros claves de esta temática en español lleva precisamente como título ese nombre, que lo publicó Verbo Divino, Literatura Judía Intertestamentaria. Es decir, lo adoptamos para estas jornadas. Yo creo que uno de los temas que vamos a tener que discutir es también cómo la vamos a llamar, porque además también queremos que el público lo entienda. Vamos a elegir una muy buena nomenclatura, tan esotérica que la gente dice, ¿pero qué estudian ustedes? ¿Sí? Y por el otro lado, si elegimos esta terminología, tenemos que tener en cuenta que cualquier terminología que tengamos, vamos a encontrar problemas. ¿Sí? Entonces, una vez que aclarado el punto, quiero ahora presentar el tiempo y espacio en la época intertestamentaria. Es decir, tratar de marcar, como pensé que sería apropiado en la apertura de esta, lo llamaron masterclass, es un poco presentar el marco tanto temporal como espacial. Veamos primero las coordenadas temporales. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la época intertestamentaria? Como lo escribí y ahora me cito, en mi libro Los judíos en la antigüedad. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, les cuento, este libro lo publiqué en el año 2020 en la prestigiosa serie Historia Mínima del Colegio de México, y yo le había puesto sobre el judaísmo intertestamentario, y el director de la serie dijo, Adolfo, no lo van a entender, ¿sí? Y es muy largo. ¿Sí? Entonces prefirió los judíos en la antigüedad. Como ven, siempre estamos con las terminologías. Y aquí sobre este tema escribí lo siguiente, y me cito. La acción de acotar una época histórica no tiene un valor fijo y absoluto en sí misma, sino más bien es el resultado de reflexiones a posteriori por parte de los investigadores, cuando pretenden identificar en el fluir del tiempo eventos que marcan un antes y un después, a manera de puntos de inflexión en el transcurrir evolutivo de una sociedad. En otras palabras, nosotros cuando estamos viviendo, incluso en estos días, momentos históricos, no sabemos el peso que van a tener esos acontecimientos. Solamente en una perspectiva a posteriori, cuando entendemos qué pasó después, podemos decir, este fue el punto de inflexión.
Pero cuando se está viviendo, es casi imposible poder decidir si ese momento tiene el poder de establecer un antes y un después. El momento inicial de nuestra época está marcado por dos eventos históricos cruciales, a saber, la destrucción del Templo de Jerusalén por los babilonios en el año 586 antes de nuestra era y el consiguiente exilio de cierto número de habitantes. ¿Y por qué estas fechas y no otras? Es, por ejemplo, lo que yo asumí en mi libro. Otros, por ejemplo, si es la época del Segundo Templo, pues entonces marcan el comienzo con la construcción del Segundo Templo, que es el año 516-515. Otros, por ejemplo, lo marcan con el momento del regreso de los primeros judaítas, como resultado del decreto de Ciro II el Grande en el 538 ante nuestra era. Es decir, no es poca cosa establecer qué fecha, porque la pregunta es, ¿cómo entiendo esa fecha? Y entonces, la razón de esta decisión, por lo menos fue la mía en mi trabajo, se debe a que ambos acontecimientos fueron verdaderos puntos de inflexión estructurales en la historia antigua de Israel. Y como ven, lo marqué porque esa está la clave. Tiene que ser un cambio estructural. La destrucción del Templo de Jerusalén y el exilio de Babilonia cambiaron radicalmente la realidad vivida por los judaístas hasta esos momentos, obligándolos a desarrollar nuevas estrategias para la supervivencia nacional. ¿Y qué queremos decir con la palabra estructural? Con la misma queremos indicar que la existencia social, por ejemplo, la tribal de la época bíblica, la política, que es la monarquía, y religiosa, la centralidad del Templo de Jerusalén, de los judaítas, sufrió a partir de la destrucción del Templo de Jerusalén y el exilio de Babilonia una transformación fundamental, marcando un claro antes y después entre la época bíblico-israelita que le precedió y el inicio de una nueva era. Como veremos a lo largo de estas jornadas, ya incluso muchas de las presentaciones suponen lo que voy a decir. A partir de este momento inicial, se inició una nueva civilización en la cual la sociedad, por ejemplo, como el caso del fenómeno sectario, la demografía, como el caso de la diáspora judía, o la literatura, por ejemplo, la apocalíptica, entre otros muchos cambios, le dieron al mundo judío un nuevo carácter y contenido. En otras palabras, obviamente, la piedra fundamental de la civilización judía en lo que llamamos la época intertestamentaria está en la época bíblica. Pero no es simplemente la continuación, como dijimos, Middle Judaism, es otro judaísmo, es otra civilización. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la literatura se define entre la época de la religión de Israel, que es la época bíblica, y la religión judía de la época del Segundo Templo, porque entienden que no es lo mismo, pero va mucho más allá. Estamos hablando de un cambio estructural, que es cierto, hay una continuidad de existencia del pueblo, que se ven ellos continuadores de la época bíblica, pero en realidad viven otra civilización. Y no es simplemente posclásica, como diciendo, lo importante era la anterior y ahora es post, sino que en realidad tiene valores fundamentales en sí misma. Y eso es lo que la transforma en un nuevo periodo de la civilización diferente a la época bíblica y diferente a la época rabínica. En cuanto a la finalización de la época, parecería obvio establecer la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 de nuestra era como la conclusión natural de la época, que tiene esta institución como eje central. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos, y yo también me incluyo con ellos, considera con justicia que el verdadero punto de inflexión del final de ese periodo sería la derrota de Bar Kokhba con la caída de Betar en el año 135 de nuestra era, ya que dicho acontecimiento también significó un quiebre fundamental en la historia de los judíos en la época antigua, hasta el punto de dar nacimiento a un nuevo periodo histórico, la era rabínica. Es cierto que podemos encontrar las raíces del rabinismo, obviamente, en el judaísmo, el Segundo Templo, por ejemplo, en la corriente farisaica, que no es la única que influyó en el rabinismo, pero obviamente abreva fundamentalmente del fariseísmo. Pero el fariseísmo no es todavía el judaísmo rabínico. Es decir, en la mitología del mundo rabínico,
los ven, por ejemplo, a sabios como Hillel, como Shammai, como ya del mundo rabínico. Pero en realidad podemos hablar de grupos proto-rabínicos, todavía no son rabínicos. Porque para que sea rabinismo tiene que entrar en esa nueva fase civilizatoria, que es lo que va a suceder con la caída de Betar y la finalización con la tragedia de Israel para esos años, porque la revuelta de Bar Kokhba en realidad, después de un interregno, es la continuación de la gran revuelta del 66-73. Entonces, como ven, otra vez, no tenemos que estar simplemente apegados al concepto segundo templo, sino realmente la dinámica histórica, social, religiosa y política que envuelve ese fenómeno, pero que va más allá de simplemente la existencia formal de esa institución. Ahora, para facilitar a los participantes, y lo digo a aquellos que obviamente no conocen tanto de esta época, ubicarse en la cronología de la época, pasemos a señalar algunos de los hitos más importantes como puntos de referencia. Es decir, como si fuera que la columna vertebral de lo que es la época intertestamentaria. Por ejemplo, dijimos que comienza en el 586 antes de nuestra era, y ahora se acostumbra generalmente dividir los subperiodos de la época del Segundo Templo, intertestamentaria o posbíblica, o la época de Jesús, según los imperios que controlan Israel. Es decir, se utiliza como criterio el político, como es, por ejemplo, la época persa, del 538 al 332, con la llegada de Alejandro Magno al oriente, y tal vez el mayor acontecimiento de esa época, desde el punto de vista de la historia judía, es la declaración de Ciro, en el 538, que tenemos la versión en hebreo en Esdras 1 y tenemos la versión, probablemente el texto oficial en arameo, en Esdras 6, que marca ese momento crucial en donde los persas, resulta irónico, en este caso una actitud pro-sionista y pro-judía, ¿no?, de los persas, que permite, dentro de una política de tolerancia del imperio aqueménide, el regreso de los judaítas a la tierra de Israel. Ahora, aquí les quiero mostrar también algo que hay que tener en cuenta y que muchas veces no lo tenemos. Porque cuando hablamos de la época del Segundo Templo, como dije, ya podemos ver los cambios civilizatorios a partir de la época persa. Pero la época persa es el último momento, en realidad, todavía de la época clásica, porque en realidad Israel todavía está en contacto con una civilización del Oriente. Y solamente cuando entra en contacto con los griegos, a partir del 332, aquí empieza un nuevo periodo civilizatorio, que es el contacto de Oriente y Occidente. Pero eso sucede en el último tercio del siglo IV. Es decir, que la época persa es, por un lado, la época inicial, como dije, de la nueva civilización, pero es la última época de la anterior civilización. Y es un momento de transición. Y por cierto, no es simplemente una perspectiva moderna, sofisticada nuestra. Los antiguos tenían también esa idea. Prueba de ello es que cuando en el Contrapión, Josefo, en su primer libro del Contrapión, precisamente habla de lo que sería la literatura sagrada de Israel, él establece que la época persa es la última, que son los libros que entran dentro del canon. Es decir, que ellos también veían en el mundo antiguo que esa época es el momento de transición. No es casualidad que, según la tradición bíblica, el último profeta es de la época persa, Malaquías, primer tercio del siglo V. Es decir, que ya los antiguos veían que la época persa es de alguna manera el gozne, ¿no?, que conecta ese mundo antiguo con la nueva civilización. Y eso hay que tener en cuenta porque muchas veces cuando se habla de la época intertestamentaria, hay muchos cursos que a veces comienzan hablando de los griegos y no de los persas. Esa época, como dije, tiene un valor intrínseco para comunicar, como dije, la época antigua de Israel con la época del Segundo Templo. Luego tenemos la época helenística, que obviamente queda marcada con la llegada de Alejandro Magno a Israel en el 332. Luego tenemos los decretos antijudíos de Antíoco Epífanes IV en el 167, la revuelta de los macabeos en el 166, la reinauguración del templo en diciembre del 164,
por Judas Macabeo, el comienzo del gobierno asmoneo en Judea en el 142, el gobierno de Alejandro Janeo, rey y sumo sacerdote en Judea, en el 103, y el comienzo del asentamiento en Qumrán en el 100, con signo de pregunta. Pero eso es más o menos lo que hoy la nueva tendencia en la arqueología, a diferencia de los que recuerdan con Roland de Vaux, que hablaba del comienzo en la época de Juan Hircano I, en los años 30, hoy los años se han bajado, ¿sí? Ahora, estas fechas también tienen, si quieren, como característica también estos cambios civilizatorios. Por ejemplo, obviamente toda la dinámica de relación entre judíos y griegos cambia con estos decretos antijudíos que no tienen antecedente en el mundo antiguo. Y luego con la llegada de la revuelta de los macabeos comienza un subperiodo fundamental en el antiguo Israel, de verdadera revolución interna, social, política y obviamente también religiosa. Por ejemplo, las polémicas que llevan finalmente al origen de lo que va a ser la futura comunidad del Mar Muerto comienza con estos acontecimientos de mediados del siglo II. Es decir, lo que yo digo es, las fechas también que tiene que ser elegida en cuanto al peso que tuvieron en la dinámica social y religiosa, ¿sí? No simplemente como fechas en sí mismas, sino tienen un peso en la dinámica y otra vez solamente se pueden establecer a posteriori. Alejandro Janeo, por ejemplo, es la primera vez, por lo menos según las monedas, que tenemos un rey Basileus que también es Cohen, es decir, que es sumo sacerdote, ¿sí? Hasta ese momento, solamente Josefo nos dice que su hermano Aristóbulo, que solamente gobernó por un año, era rey, pero no tenemos, en este caso, monedas, pero sí en el caso de Alejandro Janeo, es decir, otro acontecimiento. Por primera vez en la historia de Israel, el rey también es el sumo sacerdote. Anteriormente, también Juan Hircano era sumo sacerdote, pero no era rey. Es decir, como ven, siempre hay que tratar de identificar, porque eso un poco nos permite orientarnos, si quieren, es un mapa de ruta en la cronología. Y luego, por supuesto, Qumrán, porque de eso vivo, ¿sí? Ahora, y luego tenemos la época romana, otro momento civilizatorio, ¿sí? La llegada de Pompeyo el Grande en el año 63 antes de nuestra era, con otro periodo central de esa época, cuando Herodes, que había sido nombrado, les recuerdo, por el Senado romano, rey de Judea en el 40, pero solamente entra en ejercicio una vez que eliminaron a Matatías Antígono de los macabeos. Entonces el rey de Judea, obviamente está el nacimiento de Jesús, que en este caso, digamos, los que vivieron esa época no podían evaluar el significado de la aparición de Jesús en la historia, pero obviamente entendemos que es un emergente y un referente fundamental de esa historia en Occidente. Luego tenemos la muerte de Herodes y la crucifixión de Jesús alrededor del año 30. Y luego tenemos el comienzo de la Gran Revuelta en el 66, la destrucción de Qumrán en el verano del 68, la destrucción del templo en el 70, la caída de Masada en el 73, que en realidad tiene que ver con una perspectiva, digamos, que tiene que ver más con la manera moderna de evaluar el acontecimiento, que no aparece en ninguna fuente histórica. El único que habla de Masada es José. Pero es muy significativo, por ejemplo, en la historia moderna del sionismo y del moderno Estado de Israel, la caída de Masada, ¿sí? Y luego tenemos, como dije, la revuelta de Bar Kokhba. Y por último, quiero hacer una breve referencia a las coordenadas espaciales geográficas de la época. A diferencia de la situación existente en la época del primer templo o época bíblica, algo así como siglo X, siglo VI, podemos incluso extenderlo a los comienzos de Israel allá por el siglo XII, cuando el pueblo hebreo vivió concentrado de manera preponderante en su tierra, que la única excepción fue el destierro forzado de las 10 tribus por los asirios en el siglo VIII ante nuestra era. La época intertestamentaria se caracterizó por presentar una realidad geográfica mucho más compleja. Es decir, otra vez, como ven, en cada uno de los temas vamos siempre a encontrar que cuando llegamos a la época intertestamentaria estamos hablando de otra cosa.
Si lo que se caracterizaba en la época antigua era que los israelitas o los judaítas viven en su tierra, como dije, a excepción, en este caso, de los exilios forzados, la época del Segundo Templo es totalmente diferente. Esta época dio inicio al exilio forzado de los judaítas en Babilonia, en el 586 538 antes de nuestra era, aunque de manera más estricta este exilio ya había comenzado en el siglo VIII con los asirios, simplemente que no tenemos ningún testimonio, ¿sí?, de lo que pasó con las mitológicas 10 tribus de Israel. Podemos suponer que de alguna manera los judaítas cuando llegaron ya había un trasfondo, de alguna manera una preparación, ¿sí?, y un encuentro con esos antiguos desterrados, pero los textos no nos dicen nada y tampoco en los testimonios arqueológicos. Sin embargo, el exilio forzado en Babilonia pasó a convertirse en una diáspora del griego colonia, desde la época persa en adelante, transformándose a partir de la época griega en un patrón demográfico característico del judaísmo intertestamentario histórico, desde entonces hasta ahora. Es decir, la diáspora tiene su existencia en la civilización de Israel desde entonces hasta nuestros días. Es decir, yo como argentino judío nací en una diáspora, que es la diáspora aquí en Argentina. Este fenómeno que se conecta con el fenómeno que comenzó hace 2500 años. Con la colonización iniciada por Alejandro Magno y la erección de las nuevas ciudades, los judíos se establecieron desde un comienzo en ellas, sea por la fuerza o por propia voluntad. Ellos fueron de los primeros pobladores de las ciudades erigidas en Asia Menor, actual Turquía, Siria, Armenia, Diabene, Media, Elam y Egipto, e incluso en la capital de la cultura helenística en Oriente, Alejandría. Y acá tenemos este mapa en donde vemos la fundación de las ciudades griegas, que fueron obviamente el centro, el referente de la difusión de la cultura helenística en el Oriente, y no por casualidad, muchas de las ciudades se llaman Alejandría. Entonces, las comunidades de las diásporas obtuvieron los derechos y privilegios que gozaban los judíos como comunidad religiosa en Judea. De esta manera, la diáspora judía comenzó a expandirse con gran rapidez en todo el Oriente, adoptando la lengua griega y los fundamentos de la cultura helenística. Y este proceso siguió intensificándose aún más en la época romana, con la expansión del imperio en Europa y en Asia. Como es de suponer, esta dispersión de los judíos dejó su imprenta en su manera de vivir y su cultura, pensamiento y literatura. Y esto para que entiendan algo fundamental. Cuando hablamos del Israel antiguo, hablamos de un Israel que se desarrolla como nación, desarrolla sus pensamientos, sus culturas, sus prácticas en su tierra, que es la tierra de Israel. Mientras que en la época intertestamentaria, no solamente hablamos de los judíos y judaísmo en la tierra de Israel, sino de los judíos y judaísmo en las diásporas. Eso significa que vemos una dinámica totalmente diferente de cómo va a funcionar el mundo judío cuando va a tener que definirse como etnia frente a otros grupos en una situación de minoría, a diferencia de vivir en la tierra de Israel como mayoría. Es decir, que como vemos claramente, esta época va a presentar rasgos naturalmente diferentes. Y aquí lo que vemos, la expansión del mundo judío durante esos años. Y entonces, para terminar esta presentación, quiero desarrollar ahora la influencia del judaísmo intertestamentario en la civilización occidental, ¿no? Porque la pregunta tiene que ver, ¿a quién le puede interesar lo que nosotros hacemos? Bueno, primero nos interesa a nosotros, pero cuando uno quiere convencer al Estado Nacional de dar su legitimidad a una carrera así, y nosotros queremos llegar a públicos, la pregunta es, ¿por qué a ese público le va a interesar? Simplemente porque es atractivo, porque es interesante. Lo que nos interesa a nosotros no necesariamente le tiene que interesar al público. Pero cuando trataba de explicar a la gente cuál es el secreto de esta época, yo diría que esta época es una época clave para entender Occidente. Es decir, es el momento en donde se encuentra la civilización grecorromana, que se encuentra con el Oriente, y como resultado de ese encuentro nace la civilización judía en su manifestación o expresión rabínica y nace el cristianismo.
Y así ahora tenemos los 3 pilares de Occidente. Y entonces, para probar de manera específica, ¿sí?, cuál es la importancia del periodo que nosotros tratamos para la historia de la mitad del globo terráqueo, y ya no solamente para un grupo sectario de profesores que quieren interesarse en esta época, quiero traer un caso específico, que es el caso de la Septuaginta. La traducción de las Escrituras significó en muchos casos una cierta helenización de la Biblia hebrea al pasar al griego. Por ejemplo, vemos el caso en ocasión de adoptar términos políticos griegos, como ser polis, demos o eclesía. Es decir, piensen lo que sucedió. Por primera vez en la historia, no solamente de Israel, sino de la humanidad, una literatura sagrada es trasvasada a otra lengua. Y ahora hay que pasar un texto que refleja el pensamiento, la sociedad, la experiencia religiosa de los semitas en la tierra de Israel, ahora a otra civilización, que es la griega. Y la primera vez que hombres se encontraron frente a ese desafío fue con la Septuaginta. Más específicamente, según palabras de Antonio Piñero, y lo cito, entonces, la traducción del hebreo al griego representó unas tradiciones teológicas peculiares, propias del mundo de los traductores. Es decir, había que trasvasar conceptos cargados de significado religioso en una civilización, ahora hay que pasarlos a otra civilización. En este sentido, entonces, las estrategias de traducción adoptadas por los traductores de la Septuaginta tuvieron una incidencia fundamental en la manera en que los pensadores judíos, como el caso de Filón de Alejandría, o luego después los padres de la Iglesia, entendieron las Escrituras. Por ejemplo, los 70 evitaron de manera sistemática utilizar el sobrenombre Tsevaot de Yahvé, totalmente judío y relacionado con el ámbito de la guerra, Tzavá en hebreo, les recuerdo, es ejército, y lo sustituyeron por el término todopoderoso, Pantocrátor, con el propósito de corroborar el poder universal del Dios verdadero. Entonces, aquí viene a cuento lo que decían los italianos que se burlaban de los franceses cuando traducían el Dante, decían traduttore, traditore. Es decir, toda traducción es una interpretación, y lo vemos claramente en el desafío de estos hombres. Estamos hablando mediados del siglo III, en la época de Ptolomeo II Filadelfo, cuando emprenden este proyecto que cambia la historia de buena parte de la humanidad, cuando van a traducir el Pentateuco, la Torá de Moisés. Más específicamente, según Piñero, habría también una pretensión filosófica cuando la versión de los 70 traduce el nombre divino, Eye Asher Eye, es decir, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14, divinidad sin un nombre especial, por el griego ego eimi ohon, es decir, yo soy el existente. Es decir, tratan ahora de darle, si quieren, un anclaje filosófico a esas palabras bastante esotéricas, ¿sí?, cuando Yahvé le responde a la pregunta de Moisés, ¿sí?, ¿cómo nombrarlo? Es decir, ¿en nombre de quién él viene? Así también en Éxodo 24:10, en vez de verter y vieron al Dios de Israel, lo que ofendería la trascendencia divina, los 70 traducen, vieron el lugar en donde estaba el Dios de Israel. Como ven, ahora mucho más elegante en la traducción, ¿sí?, que evita esa sensación de incomodidad, cómo entender que vieron a Yahvé, cuando en teoría no se lo puede ver o no hay lo que ver. Un tema especialmente a destacar en este esfuerzo de traducción por parte de los traductores de los 70 fue evitar los antropomorfismos del texto original o una cercanía demasiado próxima de Dios a los hombres, aunque no siempre de manera consistente. En palabras de Piñero, lo vuelvo a citar, con esta tendencia los 70 se apartan de la imaginación vulgar griega, tan acostumbrada a los rasgos antropomórficos de los dioses de Olimpo, para acercarse a la mentalidad de los filósofos y los más ilustrados de los griegos. Empiezan a entender que el desafío de ellos no era simplemente traducir, era darle legitimidad al Pentateuco de Moisés en los círculos intelectuales del mundo griego. Es decir, cómo transformar ese texto tan central para los judíos ahora en un lenguaje y en un mundo obviamente totalmente diferente con el mundo filosófico griego. Como ejemplo se puede ver que en Isaías 38:11, donde el texto hebreo dice, no veré más a Yahvé en la tierra de los vivientes, encontramos en los 70, no verá más la salvación de Yahvé. Ahora ya es mucho más claro. No es lo que dice el texto, pero digamos,
ahora es mucho más aceptable para un lector griego. Siguiendo en este mismo espíritu, se puede ver que la mano de Dios se convierte en los 70 en su potencia. Y así, por ejemplo, la frase, para que sepan que todos los pueblos de la tierra, que la mano de Yahvé es poderosa, se convierte en la fuerza de Yahvé es poderosa. Es decir, empezamos a ver que hay una clara manera, una metodología de cómo ir transformando en un lenguaje aceptable para el mundo griego los conceptos que a veces le resultaban imposibles de comprender desde el punto de vista de la filosofía griega a los textos judíos. Un caso a destacar es el de Éxodo 33:11, en donde el texto hebreo dice literalmente, Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su compañero. El término en hebreo es rea, es decir, con otro hombre. Los 70, por su parte, vierten como un hombre habla con su amigo, en griego filos. Sobre esta última traducción tan peculiar, otra vez Piñero dice, se ha señalado con justeza que como el vocablo filos aparece solamente 2 veces en el Pentateuco griego, la segunda vez en Deuteronomio 13:6, el cambio de significado es claramente intencional. Desde el siglo IV antes de nuestra era, los filósofos griegos habían insistido en que los hombres buenos y sabios son amigos de los dioses y disfrutan de su particular favor. Moisés aparece así indirectamente como un filósofo, cosa que después lo vemos claramente en la literatura intertestamentaria, que es ya una verdad de perogrullo que Moisés es un filósofo. Finalmente, la decisión de los 70 de sustituir sistemáticamente el nombre de Elohim, literalmente dioses, por el abstracto Theos, Dios, y el de Yahvé, o Adón o Adonai, por el griego Kyrios, Señor, o a veces el Señor, sin más determinaciones, tuvo una enorme trascendencia para la teodicea filosófica. Es más, este último vocablo utilizado sin ningún complemento constituía en el mundo griego una cierta novedad, pues era raro encontrar el nombre de Kyrios como epíteto simple de la divinidad en la Grecia antigua. Según Piñero, esta sustitución tuvo varios efectos. En primer lugar, Señor pasó a ser casi un nombre personal de Dios, evitando una denominación demasiado judía, Yahvé, y cargada de tabúes. En segundo, la expresión no tenía las connotaciones negativas del griego despotes, dueño o amo, pero a la vez conllevaba la idea de una dominación suprema, a la vez que personal. Pero más importante aún, era la helenización del monoteísmo judío, concentrando la multiplicidad de los nombres del Dios en la Biblia hebrea, El, Elohim, Yahvé, Adión, Adonai, Elión, El Shaddai, Sebaot, en prácticamente 2, Kyrios y Theos, Señor y Dios. De este modo, los 70 griegos acentuaban el monoteísmo ante cualquier lector pagano desorientado por la multiplicidad de nombres divinos. Puede decirse que este hábito de los traductores contribuyó a universalizar la religión del Dios único y a allanar el camino para la extensión de la idea de que la divinidad única de los filósofos helenísticos coincidía con el Dios al que adoraban los judíos. Es más, yo agregaría que en realidad fue la Septuaginta que transformó el texto y la fe en un Dios monolátrico, en la Biblia hebrea en realidad en uno monoteísta. Para nosotros el texto bíblico es un texto monoteísta, solamente que la Biblia hebrea no oyó de eso. ¿Sí? A la luz de estos ejemplos, se puede concluir, pues, que la traducción de las escrituras al griego tuvo un impacto fundamental en la mentalidad de los judíos, como fue el caso de Filón, que utilizaron como Biblia exclusivamente la versión de los 70, respecto de aquellos que a su vez solo leían las escrituras en hebreo. Según afirma Piñero, los 70 suponen un notable esfuerzo de interpretación y adaptación al mundo griego, de un caudal imponente de pensamiento religioso extraño al mundo helénico. Se ha señalado con acierto que el proceso de traducción al griego fue como el bautismo filosófico de la Biblia. En un sentido más general, se puede afirmar, pues, que la Septuaginta no solo tuvo un impacto en pensadores judíos de habla griega, como el caso de Filón de Alejandría o del autor de la Sabiduría de Salomón, sino también en todo el pensamiento occidental, siendo el caso que los cristianos adoptaron el texto griego de la Septuaginta, de origen judío, en su esfuerzo de evangelización del mundo pagano, que por cierto, esa fue la razón por la cual los judíos dejaron de usar la Septuaginta. Entonces se puede afirmar con toda certeza que fue la versión griega de la Biblia hebrea y no la versión hebrea
la que sirvió a manera de fundamento intelectual para plasmar el pensamiento cristiano occidental. Y para terminar, de aquí que el judaísmo intertestamentario, por medio una de sus creaciones literarias fundamentales, la Septuaginta, se convirtió en uno de los baluartes intelectuales y espirituales de la civilización occidental. Muchísimas gracias.